nombre es Oscar Agú, me conoce mucha gente como Cacho. Nací en la provincia de Santa Fe, en un pueblo que está al noroeste de la provincia, hace ya unos cuantos años, como 78, este año estoy cumpliendo esa edad. Y me encontré con la escritura a partir de los 16 años. Ocurre que siempre fui un lector muy voraz, leía todo lo que caía en mis manos, sobre todo lo de esa época, que eran los cómics. A partir de los 12 años, 13 años, había leído a Shakespeare. Van der Merch, que es un escritor de los Países Bajos, tiene una novela excepcional que la escribió después de la Segunda Guerra Mundial, y eso a mí me impactó muchísimo. Y cuando vine a Santa Fe a los 16 años, empecé a estudiar el sacerdote. Y claro, tenía que estudiar latín y griego en ese entonces. Estamos hablando de los años 65, 66. Y ahí me encontré con libros de una biblioteca enorme y mi lectura fue asidua, constante, permanente. Desde ese entonces no dejé de leer. Mi primer poema fue en latín, porque estaba estudiando latín y necesitaba ejercitarlo. Entonces escribí un poema en latín. Pero después empecé a escribir ya en castellano, digamos, y no paré. Y lo sigo haciendo hoy. Bueno, hay muchas cosas que influyen en uno. El primero de todo fue un profesor de lo que es de antes de castellano. Yo hice hasta cuarto año en la ciudad de San Francisco. Iba a la escuela nocturna, porque de día trabajaba en un comercio, de cadete. Y a la noche iba a la escuela. Y este profesor de castellano, estando en segundo año, nos da una tarea libre. Dice, bueno, escriban cada uno lo que quieran. Y yo escribí allí algo sobre un amanecer. Todavía recuerdo eso, no recuerdo bien qué escribí, pero eran 5 o 6 renglones nomás, donde hablo sobre el amanecer. Cuando él vuelve con todos los trabajos, pasaron 2 días, digamos, y vuelvo a tener la materia con él, él nos hace la devolución de los trabajos a cada uno. Y yo tenía 14 años en ese entonces. Viene con mi hojita que había escrito y me dice, es al último que se la entrega, no me la entregó con los otros, iba banco por banco, me da la hoja y me dice, muy bueno lo suyo, Agu. Y me toca el hombro y me dice, usted tiene que seguir. Digamos, fue una motivación muy fuerte porque era un hombre que yo, digamos, en cierta medida admiraba cómo él daba clase, cómo nos enseñaba. Un tipo muy humilde, muy simple, pero a su vez sabía mucho. Posteriormente, yo seguía escribiendo por mi cuenta, lo guardaba, y a los 26, 27 años se contacta conmigo un escritor ya, digamos que tenía toda una trayectoria, de acá de Santo Tomé, Oreste Aviate. Oreste Aviate, un gran poeta, y me dice, bueno, a ver, quiero ver lo tuyo, y bueno, ahí empezó una relación, digamos, con una persona que después terminamos siendo colega en la escritura, ¿no? Y bueno, es la gente que acompañó mis primeros pasos. Y uno siempre queda agradecido por eso, porque fue gente siempre muy generosa que, digamos, perdió, entre comillas, su tiempo hablando conmigo o entregándome cosas o leyéndome lo mío y haciendo correcciones, diciendo puedes mejorar en esto, aquello, en lo otro. Y eso no tiene valor, no tiene valor económico, ¿no? Tiene un valor, digamos, emocional o de encuentro con el otro que te está dando una palmada y te está diciendo, sigue haciendo lo que estás haciendo porque lo estás haciendo bien. Mi primer trabajo se llama El Encuentro. Este es el primer trabajo que publico en el año 1977. Bueno, fue todo un impacto porque uno deja de ser anónimo en cierto espacio, ¿no? No en todo el planeta, sino en cierto espacio donde uno se mueve. Hay dos factores importantes que influyen en toda mi escritura. La llanura santafesina, esa, ese llano infinito que uno mira y el horizonte no termina nunca. Pero el otro impacto fue a los 16, 17 años, cuando vine a Santa Fe,
y me encontré con el río. Me encontré con estos ríos. Yo conocía el río de Córdoba, claro. Cuando veo esto me quedé mudo. Uno se lo imagina, pero otra cosa es verlo. Otra cosa es verlo y percibirlo en toda su intensidad, ¿no? Y todo eso a uno le impacta. Eh, y me alimenté de todo eso, digamos, me alimenté de todo eso en poesía, por ejemplo, con Beatriz Vallejo. Yo fui muy amigo de Beatriz Vallejo, también una poeta muy reconocida, no solamente en nuestro ámbito, sino a nivel internacional. Y bueno, las conversaciones con esa gente era sobre la poesía y siempre está referida al río, está referida a los árboles, está referida a los pájaros, está referida al pescador. Indudablemente, eh, la región donde uno está, el entorno donde uno está, lo impacta constante y permanentemente, ¿no? No puede zafar de eso. Digamos, aunque uno trate temas, digamos, universales, no puede dejar de hablar del entorno en el cual está. Anteriormente se escribía con rimas, en octavilla fundamentalmente. Pero, ¿qué pasaba? La mayoría de la gente no sabía leer, pero sí sabían contar historia. Entonces, las historias se contaban a través de la poesía. Al ser octavillas y al tener un ritmo, era más fácil recordarlo. A finales de 1800, comienzo de 1900, se da el modernismo, digamos, toda una nueva corriente que empieza a trabajar de otra manera la poesía, a tener otro ritmo. Todo el proceso de la revolución industrial también impacta en la forma de contar las cosas y de decirlas. Entonces yo ya no me tengo que memorizar esto porque lo tengo escrito acá. Y eso tiene que ver con también la introducción de la imprenta, que posibilita que mis escritos lleguen a otros lados y ya no se repitan de memoria. Entonces la gente empieza a encontrarse con las historias por escrito. Ya no tiene que recordarla contándolas. No digo que sea malo contarlas, al contrario, creo que las historias se tienen que seguir contando. Pero la escritura nos da esa otra magia. La magia del libro es esa, que de pronto yo hoy estoy leyendo un autor de nombre Lipo, siglo V antes de Cristo, y hoy se puede reproducir lo que él dijo y que se venía contando, y de pronto lo puedo hacer con la imprenta. En la poesía lo que más se expresa fundamentalmente es el instante. Yo capto un instante y tengo que llevarlo en palabras. Y nunca alcanzan las palabras para poder reproducir lo que es ese instante. Y ahí está el trabajo, ¿no? De lograr lo lo más fino posible en palabras. Y lo otro también, que lo da todo el existencialismo, la corriente existencial filosófica, digamos, que impacta también porque se descubre al otro como ser, y al descubrirse al otro como ser, es decir, no estoy yo, no soy el ombligo del mundo, hay otro también, ¿no? De pronto, digamos, estoy hablando conceptualmente. Y eso también impacta. Entonces se empieza a decir de otra manera, ¿no? Y a contar de otra manera. Pero hay algo importante que dan todo el existencialismo, ya se venía hablando de antes, pero digamos, lo da con mayor fuerza, que es el asombro. Y el poeta tiene que trabajar en eso, tiene que trabajar con el asombro. ¿El asombro de qué? ¿De lo extraordinario? No, si yo veo un gran cometa extraordinario, lo ve todo el mundo, bla, bla, o veo un plato volador y sería... No, asombro de lo cotidiano. Ver una hormiga, yo todavía me asombro porque digo, esa cosa minúscula, ese bichito minúsculo que está ahí caminando, tiene vida. Y es el asombro de esas pequeñas cosas. Como Beatriz Vallejos tiene un poema muy cortito. Estaba en una ventana mirando así y un rayo de sol, tenía la mano así, se le pone acá. En la palma de la mano una pluma de sol, una pluma de luz. Y eso es simplemente. ¿No? O un Garetti que estando en el desierto ahí en Argelia, ve el amanecer y dice, me ilumino de infinito.
Y ese es todo el poema, ¿no? Y ahí no hay rima, no hay, digamos, se estructura de otra manera y se impacta de otra manera, ¿no? Esa imagen que uno ve, ese instante que uno ve, la mejor expresión sería el silencio. Bueno, di clases en la Universidad Católica, eh, sobre todo en el ciclo básico, de ingreso a la universidad. Digamos, fue toda una experiencia de sistematizar los conocimientos, de poder brindarlos lo mejor posible. Y terminé mi cuestión docente trabajando en las EMPAs, con los adultos. Una experiencia muy rica porque me permitió conocer, pero no una materia en sí, sino la materia de la vida, es decir, de sueños que gente adulta estaba cumpliendo. Se da cuenta que hay otras motivaciones, hay otro mundo, y uno tiene que bajar de ese mundo, desde, digamos, desde lo sistemático de la universidad, bajar ahí y ver la realidad, ver otra realidad. La persona que es gasista, pero le exigen también el secundario para poder hacer otros cursos, y tiene de tercer año y tiene que hacer cuarto y quinto, y tiene 45 años y 3 hijos. Entonces termina de trabajar y llegaba con el maletín de la caja de herramientas, mejor dicho, de su oficio, la dejaba al lado del banco y empezaba a hacer la escuela. Es decir, es otra cosa, ¿no? Y otra cosa de valorar las cosas, ¿no? La filosofía dejó de ser de la gente y pasó a ser de ámbitos académicos. El ejemplo más claro lo tenemos con Sócrates, ¿no es cierto? Sócrates hablaba con la gente de filosofía en la plaza y los jóvenes se acercaban y estaban con él, hablando con él en la plaza, no desde un púlpito, no desde un aula o un aura académica, sino desde un lugar puntual, concreto, donde la gente caminaba, pasaba y se reunía y conversaba, ¿no? Cualquier humano tiene motivaciones y tiene angustias existenciales muy fuertes. Y bueno, la pregunta, ¿no? ¿Para qué estoy? ¿Cómo llegué acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Cuál es mi destino? Todas esas preguntas están desde el ser más humilde a la persona que pudo haber conseguido un premio Nobel intelectualmente hablando, ¿no? El premio a la excelencia me lo otorgaron en 2 oportunidades eh, por toda mi labor cultural, ¿no? Es decir, haciendo eventos, participando de los mismos, dando charlas, bueno, las publicaciones. Es decir, para tener una referencia concreta, yo ideé una revista que se llamaba La Red, 1989. En Santa Fe no había nada, no se publicaba, a excepción del litoral, no había otra cuestión. Se había muerto todo en ese momento. Hicimos 8 números con 2 personas, Teresa Busonato y Horacio Rossi. Yo hoy lo mencioné a Horacio Rossi, ahora seguimos juntos ahí. Y Teresa Busonato también, una íntima amiga. Hicimos 8 números y a partir de allí Alejandro Álvarez nos invita y hacemos El Arca del Sur. Una revista que se editó durante 10 años. En lo personal estuve 2 o 3 años en la cocina de la revista, después colaboré. Eh, Hacíamos 3.000 ejemplares por mes. Teníamos sponsor y lo publicamos. Publicábamos esos 3.000 ejemplares y los regalábamos. Eso impactó porque fue realmente una revolución en lo que es la difusión de la literatura en la ciudad y más allá de la ciudad de Santa Fe, porque llegó al país y llegó fuera del país la revista. Imagínense 3.000 ejemplares por mes durante 10 años
fue una buena cantidad de ejemplares. Simultáneo a eso, creamos un grupo que se llama Luz Azul, donde participaban en talleres activos gente de la danza, músicos, gente de teatro, participó gente de la plástica, bueno, y por supuesto los que escribíamos, ¿no? Y armábamos espectáculos que después los representábamos en distintos lugares. Estuvimos en Esperanza, estuvimos en Coronda, estuvimos en Paraná, bueno, en Santa Fe, acá en Santo Tomé. La inauguración fue acá en la ciudad de Santo Tomé, en los encuentros del Banco Vica de los años 90, ¿no? Bueno, todo eso, aparte de estar dentro de la Sociedad Argentina de Escritores, todo eso, bueno, fue un cúmulo de cosas que llevaron a que al premio de la excelencia, ¿no? Pero bueno, hoy ya no participo más de concursos ni nada. Simplemente sí los promuevo porque mucha gente joven necesita y es un hándicap para cada uno de ellos, ¿no? No vamos a dejar nunca de aprender. Tengamos 5 años, tengamos 80, vamos a seguir aprendiendo. Estar abierto a esa posibilidad de decir, yo no conozco todo el universo, conozco la milésima y millonésima y billonésima parte de lo que es el universo. Y uno se puede seguir enriqueciendo, y eso es lo maravilloso, ¿no? Somos alguien que está caminando y descubriéndose a sí mismo. Y no termina nunca, nunca. Es decir, desde que uno nace hasta que uno muere es todo un aprendizaje. Y es un maravilloso viaje.